Hola a todos jóvenes. El día de hoy hemos regresado a Querétaro con los arquitectos, los favoritos del canal, MEM Arquitectos, Eric y Jorge. Muy buenos Hola, días. hola, Hola, ¿qué tal? Abraham, ¿qué Buenos tal? Buenos días. días. ¿Cómo están? Pues contentos de estar aquí de regreso y pues compartiéndoles una casa más. Espero que les guste. Qué buen espacio. Aquí la idea era, pues precisamente que te recibiera un jardín dentro de la casa. Podemos ver el área social conectada con esta terraza que ahorita se ve cómo está trabajando. Está protegiéndonos del rayo de la mañana. Unificando lo que es la puerta principal con todo este muro donde tenemos el baño y tenemos un área de closets y que se integra a la cocina. Es un enchapado de encino americano. Y luego, bueno, pues aquí es lo que les comentamos. Este es el baño de visitas o el medio baño. Y pues la idea es como ocultarlo, o sea, que sea lo más limpio posible el detalle de cómo abres y cómo entras a este baño. Muy bien, bienvenidos. Segunda parte. Me gustó mucho la fachada posterior porque también es muy equilibrada, ¿no? O sea, este volumen principal, y luego baja y se vuelve el balcón. Lo que ves cuando vienes llegando al fraccionamiento es esto. ¿Ah, sí lo ubicaste llegando? Sí, 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 vi la fachada, vi este balcón y dije, yo creo que va a ser esa. Y la bugambilia, la clave es la bugambilia brotando. Súper bien. Muy bien. Oigan, ¿y el paisajismo ustedes lo hicieron? Sí, Sí. nos gusta mucho la vegetación, como has visto en otros proyectos. Platíquenos un poquito, se ve que tú sí le sabes. ¿Cuáles son las plantas? Mira, bueno, primero colocamos la piedra sobre una membrana para que no crezca la mala hierba. Prácticamente aquí tenemos rocío, que es este que se dio ahorita súper bonito. Y lo demás son plantas que sí requieren agua, pero muy poco. Son plantas mediterráneas. Tenemos romero, que es este. Este es romero nuez. Se le llama así porque precisamente tiene olor a nuez. Tenemos lo que es la lavanda. Y tenemos pues varios tipos de pastos ya un poquito más grandes. Este es un pasto pinto que le llaman este que tenemos por acá. Este lo metieron ellos, de hecho lo metieron la semana pasada. Este es sangre libanesa. Sangre libanesa se llama. Me gustaron mucho estos, porque son Sí, desérticos, ¿no? ¿Cómo le sí. llaman Es estas? rocío, pero sí requiere agua, ¿eh? Ah, o sea, Ujú. sí, De pero hecho, diario. pues no diario. Lo que hace que una planta requiera menos agua, si te das cuenta, al igual que el dedo moro, Ujú. o sea, prácticamente está relleno de agua. Sí, claro. Entonces, o sea, sí requiere que le pongas agua, pero no tanta, ¿Cómo se llaman estas? por lo mismo. Estas plantas como cactáceas, ¿Como pero ¿cómo se llama? suculentas? Suculentas, eso, ¿no? Pues ¿No son suculentas? no sé. Es un cubresuelos. Aquí en Querétaro lo usan mucho y hay de este color y hay más verde. Este es como un color un poquito más pardo. Está bonito porque es como que se lo empieza a comer como de forma orgánica, ¿no? O sea, como que... Y también me imagino que se reproduce poco a poco, ¿no? Sí. O Sí, sea, lo tienes ahí, al rato vas a tenerlo hasta la mitad del sí, jardín. hay que irlo podando un poquito. Lo que tenemos es una aralia y tenemos, que es la que está en la esquina, esa que tiene tonos como amarillos y verdes. Y ellos ya tenían claro que no Y iba a haber salvia. pasto. No, hasta el Sí. final estábamos entre pasto, no pasto. Ujú. Después se fueron por algo así para no tener tanto mantenimiento. Y al mismo tiempo, pues ya tenían una selvita acá adentro y afuera ya querían algo un poquito más. Más ma- sereno. Ujú. Esta terraza, ¿cuánto mide? 2,5 metros, más o Ha de medir menos. como 2.40 más o Sí, menos. ¿Verdad? como 240. 2,40. Y es proyección del volado que está arriba. Ujú. Justo. Y es que también eso me gusta, que no es ligera, ¿verdad? Me gusta cuando las terrazas son sustracciones. Sí. Aquí, Exacto. aquí es lo que le pasa. De hecho, nosotros en nuestras casas prácticamente todas las ventanas, digo, a excepción de algunas que dan a pasillos o así, nos gusta que salgan de la sustracción de la ¿Verdad? O forma. sea, como que no Ujú. tanto hacia afuera. Es Ujú. más complicado, pero se ve Sí. mejor. Pues esta es la escalera que ya comentábamos. La cambiamos de lado y entre las muchas sustracciones que hizo el cliente,
puede no meterle barandal. Dijo, le metemos un pasamanos del otro lado y con eso teníamos los árboles que te comentaba. Entonces, pues virtualmente te delimitaban un poquito más el espacio, ¿no? Al ir subiendo. Pero aún así, ahorita es demasiado ancha la escalera, mide Era un lo que metro te, 20. era lo que te iba a decir. Como está tan ancha, pues subes pegado de este lado, ¿no? O sea, este pasamanos. El pasamanos. No tienen hijos pequeños, creo, No, ¿verdad? ya están Entonces, grandes. Ya están grandes. Ya están grandes, entonces eso también. Esto nos complicó un poco en tema costo por modulación. Por el tamaño de la tabla, tuvimos que ponerle unos recortes en las esquinas, porque si queríamos tramos completos, había un buen de desperdicio. Son de las cositas que no contemplas luego durante Ah, la claro. etapa de proyecto Sí. y que te cuestan un buen ya durante la obra, Justo ¿no? aquí se pueden ver en las orillas, ¿no? O sea, como todos estos detallitos, pues porque no viene Y completo, ya ¿no? estaba colocada la Ya estructura está metálica, colocada la entonces estructura pues ya. metálica, sí, ya teníamos que hacerlo sí o sí. ¿Y de cuánto viene el tablón? O sea, ¿por qué tenían esos desperdicios? Creo que era 3 metros, entonces creo que viene 3 metros, lo cepillan y cambia un poquito, pero sí tenía bastante desperdicio, es lo que estamos viendo con el O carpintero. sea, al final no podías tener las 3 piezas, o sea, los 3 escalones completos, no. sino tenías allá. Ujú. No, por eso hay que modular. Ya ven la frase esta del el que modula, Dios lo ayuda. Dios ¿no? la ayuda. Entender primero eso, ¿verdad? Creo que a veces esa es la parte complicada, de entender cuánto mide el elemento que estamos utilizando para después diseñar Sí. con base en Ujú. sus características. Pero quedó muy bien. Y es el mismo encino, ¿verdad? Es el mismo encino. Sí, el mismo encino americano. Ese es tripla y este sí es tabla. Bueno, tablón. Excelente. Pues subimos. Sí, adelante. Ok. ¿Y cómo la construyen? O sea, son 2 placas, más o menos como de 3/4. Así es. Ujú. No se pegan al muro, por eso se ve la división por medio de la iluminación que tiene. Y nada más está soportado de arriba a abajo. O sea, aquí tienen anclas, se solda, Ujú. suelda. Muy bien. Y se siente muy rígida, ¿verdad? O sea, no se fueron por la escalera empotrada solamente, que luego queda Un poquito Sí. ajá, endeble. flexible. Sí, exacto. Es que las escaleras voladas pues tienden pues ahora sí que a moverse, ¿no? Entonces, pues sí. Esta es más rígida porque sí ya está como soportada de dos lados. Aquí arriba, para darle el mismo acabado del concreto pulido, que no se definió desde el Ujú. inicio, ya llevábamos pues algunos muros de planta baja levantados y ya se estaba cimbrando la parte de arriba, pero como traíamos una capa de compresión pues no muy grande y no queríamos hacer más grande el concreto, decidimos meterle el microcemento precisamente porque como tiene más movimiento estructural se fisura más y pues el microcemento te da una apariencia muy parecida, ¿no? Eso nos lo dijo el arquitecto Atahualpa Hernández. Nos decía que sí, que meter pisos de cemento pulido arriba es grieta. Sí, es grieta, ¿Verdad? exactamente. Pero sí hemos visto que hay gente, ¿de qué crees que dependa tanto, verdad? O sea, que de repente ya, por ejemplo, aquí, este piso de cemento pulido, creo que ni se dieron cuenta que no era mármol. O sea, pasa porque se ve Ujú. muy homogéneo. O sea, Ujú. ¿cuál es el secreto para ustedes de un buen colado de concreto? Pues la ubicación del acero es muy importante y también que tenga un buen espesor la capa de compresión para que no truene tan rápido. Hay algunas fibras, También fibras, ¿verdad? sí, pero no es la fibra que le No, avientan las directamente tiritas. como metálica ahí a la olla. Hay unas fibras que sí trabajan de manera estructural. De hecho, hasta te permiten no meter armado con malla en Ujú. firmes o en losas o cositas Fibra de así. vidrio, ¿verdad? No me acuerdo si es fiebre de vida. De hecho, en una casa que fuiste Ajá. de nosotros, aquí en Altozano, metimos eso en unos firmes para probar y Y sí, salieron bien. funcionó bien. Excelente. La verdad todavía nos da un poquito de miedo, No no lo meter acero. meteríamos a lo mejor en entrepiso, pero para losa de cimentación o algo así, en una terraza, sí lo recomendaría. Perfecto. Así es. Buenísimo. La planta alta es muy sencilla, prácticamente es un pasillo, es una L que te comunica al fondo con una sala de tele. Aquí te falta algunos muebles que hay que diseñar en esta zona. Igual la iluminación la simplificamos mucho, todo se hizo por medio de esta L, por medio de rieles y la tira LED que está en la parte del domo y son 3 habitaciones, 2 para los hijos que están en la parte
del fondo y esta es la principal. Y pues la idea era lo mismo que abajo, como mimetizar un poquito las puertas, no tener como tanta división. Entonces este es el acceso a la recámara principal. Ah, qué buen detalle. O sea, se cubre el canto del muro. Es correcto, sí. Sí, justo como el mismo detalle del baño en planta baja. Ujú. Ahorita vemos abriendo esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que Ese es pasa? un fijo. Es un fijo. Ah, ese es Y fijo. ese es un fijo y se hizo y de hecho también fue petición de Osvaldo para que se viera simétrico al otro Ok, lado. que no se viera uno y dos. Sí, Ajá. tiene buenos tiene detalles. alma de arquitecto. Aparte es muy buen fotógrafo, entonces Sí. le sabe al diseño, la verdad, ¿eh? Buenísima la composición. Sí. Este elemento también ya lo has visto en otras casas nuestras, Sí, sí, sí. como El hambrín, el ajá. texturizado, el hambrín con madera. Este sí es madera, está hecho con Ajá. pino. Al final, pues nada más se laqueó del mismo tono de la pintura. Que lo no es, hicieron- que no es blanco, no es blanco, es como color huesito. Ujú. Es cierto. Y es muy como, pues sí, como estilo japonés esta zona, nada más, todo como muy, muy blanco con las cortinas, el piso de ingeniería de madera y nada más un poco de cambio de textura con el muro. No quisieron televisión ni nada, es como un espacio muy, muy zen para ellos. Y pues tienen la terracita que veíamos en la parte de atrás con la celosía, que esa celosía también se agregó después y no se pudo subir más la altura por tema estructural, porque pues ya era mucha carga para el volado. Ah, ¿en serio? Ok. Pero se ve muy bien esa altura, ¿eh? Sí, sí, Más o menos lo fuimos calando Sí, y sí, con sí. el estructurista, hasta aquí está bien, hasta acá. Ah, se Sí. ve muy bien. Te ayuda, creo yo, a la composición del volumen grande, el volumen chico, la profundidad. Ujú. Sí, está muy bonito. Y los materiales, ¿verdad? Aquí es un piso de madera de ingeniería, Es ¿verdad? madera de ingeniería. Ujú. Es encino también, encino blanco. Y tiene un entintado en blanco al 5%. O sea, se le pasa como una cremita que le da un poquito el tono más blanco. Por eso en algunas zonas Sí, se ve como si le hubiera caído crema. como cenizo, ¿no? Sí, Ajá. Ujú. Está preparado para aire acondicionado, pero la realidad es que no lo han necesitado ahorita. No lo han sé si después necesitado. lo pongan. Ujú. Se siente fresco. Y este es el acceso al baño. Tenemos como esta sensación de cerrado. Luego te abre este espacio que no te imaginas que aquí tienes el closet. Ok. Eso sí es melamina. Ujú. Se ve limpio, no siempre vemos puertas en los vestidores y sí, pues es mucho orden, ¿no? Sí. Vamos a traerlos ahí arriba. Y también tenemos de este lado, ¿ok? Ustedes están viendo la planta, jóvenes, yo no. Ah, y esto está bonito también. Este espacio de lavamanos, fíjense. Tiene ese- dos columnas con espejos y atrás tenemos jardinera. ¿Y cómo accedemos a esa jardinera? Ahorita vemos. pasamos. Excelente. Está muy bien. Como 2 metros, ¿verdad? Yo creo este lavamanos. Son 60 y es 1,20. 1,80 tiene. 1,80. Perdón, Ajá. de ancho. Sí, como 2 metros más o menos también. Más o menos. Perfecto. El mármol, ¿verdad? Fuimos con la madera, el mármol y el concreto. Este es un efecto interesante, como que no entiendes bien dónde están los espacios. O sea, porque pareciera que es una regadera de exterior allá afuera, ¿verdad? Sí lo propusimos. Originalmente iba a haber una tina allá afuera. En el proyecto que tenían una tina. La verdad es que les dijimos que no le iban a ocupar
pues casi nunca y les iba a dar mucha lata el mantenimiento porque al no estar tapada, el estarla limpiando y dándole mantenimiento y mejor lo dejaron ya como una jardinera completa para todo lo que es el área del baño. Entonces lo que sí tenemos es la regadera con opción a si te quieres bañar pues sintiéndote más en una zona más natural, que aquí habrá más plantas en un futuro, lo puedes hacer, ¿no? Claro. Es que era lo que no entendí. O sea, esa es la puerta para salir de ese patio. Así es, Ujú. si sales por la regadera. Y está abierto. Buenísimo. Qué bonito se siente que sea el mismo material en todos lados, ¿no? Sí. Sí, es como muy Miss, ¿no? Ujú. Nos, En el nos pabellón de preguntaron, Barcelona. nos han preguntado mucho de si esto en invierno es como que va a ser muchísimo frío. La verdad es que creo que ellos se mudaron en noviembre para diciembre. Les preguntamos cómo les fue con el frío para bañarse y todo eso, si te habían tenido problemas con el tema de tener la jardinera abierta y todo esto. Y nos dijeron que no hubo ningún problema, que sí quedó muy bien sellado. O sea, porque este muro es alto, ¿no? Entonces realmente no alcanza a llegar mucho como el tema del frío. Entonces, la verdad es que sí les funcionó a ellos este espacio. Y es que tienen la orientación sur, Ajá. oeste. Entonces aquí no va a ser frío. Mm, mm. Está muy bien. Qué bonito se ven las plantas. Sí, ¿Cómo le dan la idea es esa igual, energía? que estés aquí o sea, arreglándote en el espejo y que tengas como toda la parte de la vegetación que también vaya surgiendo dentro de la casa. Buenísimo. Muy bien. Sí. Gran casa, ¿eh? Por ahí ya vi algo de budismo, no sé, se empieza a entender, ¿verdad? Un poco la filosofía también de los propietarios, cómo se refleja en su espacio, Sí, ¿verdad? Al así es. final, la casa es espejo. Así es. Y cada cliente es distinto, entonces eso es importante entender un poco qué es lo que cada cliente necesita y quiere, ¿no? Digo, sin perder tampoco pues, lo que somos nosotros, ¿no? Eso, es que es un equilibrio Es un equilibrio, sí. delgado. Y las otras dos recámaras son espejo. Entonces igual podemos ver una. Muy bien. Interesante, ya sin puerta, ¿verdad? Sí, ya no era necesario meterle otra puerta, pero puesto que estaba cerrado el vestidor en esta zona. Pero prácticamente es la misma materialidad, ¿no? La melamina. Y la madera, y este es el acceso al baño. Si gustas pasar. Gracias. En Muchas gracias a los propietarios por permitirnos entrar a los espacios, a todos los espacios. Siempre sabemos que es a veces demasiada intimidad, por eso se agradece muchísimo. Qué bonito el baño, ¿no? ¿Cómo se aprovechó El recoveco, ¿no? este recoco? Porque aquí estamos en el patio, no, ¿verdad? Estamos después del patio. O sea, Estamos no, después no del vuela en el patio esta Ujú. regadera. Y hace espejo, precisamente. Hay un espacio vacío entre regadera y regadera de las recámaras y es donde ventila la habitación. Estas pequeñas cubiertas son clave. Y ustedes sí dejan las linternillas, los domos con el vidrio, ¿verdad? No con losa. Lo hemos manejado de las dos maneras. A veces lo manejamos con una ventana y con una losa y a veces con el domo. Inclusive luego colocamos algunos detalles de madera para hacer un poco más difusa la luz. La luz. ¿Y cuál les gusta más? Dependiendo el calor que quieran, ¿verdad? Dependiendo la luz que quieran. Dependiendo de la luz también. Ujú. Ujú. Y también dependiendo un poquito el costo. Es más económico meter nada más la tapa de vidrio, Que la losa. a colar la losa y meter la ventana con todo lo que es el perfil y si es corredizo o no, si le metes sifón. El perfil sifón es de los perfiles más caros
De los aluminios. de los aluminios. Entonces, pues más o menos vamos viendo en qué le podemos subir y bajar también para no hacer que el costo por metro cuadrado suba bastante, porque sí tenemos pues buenos acabados y sobre todo mucho detalle. O sea, a lo mejor el material no es caro, pero el detalle que se le mete a la mano de obra es lo que a veces encarece un poco, ¿no? Los procesos, el meter una entrecalle entre los zóclos y los yesos, el meter las entrecalles en las puertas, el tema de todos los acabados aparentes que hacemos es mucha mano de obra. Entonces la relación de mano de obra que por lo general nos enseñan en la escuela, pues nosotros la traemos un poquito más alta. Muy bien. Y más o menos un costo por metro cuadrado de construcción. Creo que esta salió en 17, Eric. Sí, pegando a los 17. Fíjate, 17,000 pesos. 17 en Querétaro, son 20 en Guadalajara. Tiene sentido. Más o menos. Sí, porque ya se siente más arriba del nivel medio, ¿verdad? Este ya es como... Sí, no, si nivel medio no ves Ajá. maderas de este estilo, no No. ves estas melaminas son de las más caras, o sea, es melamina, pero es texturizada. Entonces la veta de la madera va con la melamina. O sea, entonces no notas como que no fuera madera si lo ves de lejos, ¿no? Los pisos de ingeniería pues son más caros que una loseta promedio por 3, 4 veces. Sí, este ¿cuánto costará? Como 1,000 pesos. Fíjate que aquí metimos dos. Este es un formato más pequeño que el de la Que el de la recámara recámara, principal. que estaba un poquito más ancho. Este creo que salió en 900 pesos. Y el otro, más si mal no instalación, el recuerdo, otro 1100 1200 o Más instalación. más Sí. instalación. Sí se nota este un poquito más oscuro, ¿no? Con más Ujú. beta que el otro. Es Sí. El correcto. otro se siente como muy Sí, pero exactamente. igual jugando pues ahora sí con los acabados para ver si lo quieren y que no cambiará muchísimo. O sea, el tono más o menos da igual con De hecho, es la misma tinta. Sí, si no me dicen, no lo noto. Ujú. Muy bien. Y los cortes, sí, el detallito de la tira de aluminio, jóvenes, si lo quieren ver de cerca. Ahí está. Sí, para dividir el zoclo de madera con el Tú yeso. también lo metes, ¿no? Ese detallito. No siempre de aluminio. Ujú. A veces simplemente Es el yeso. es el yeso. Ujú. El aluminio todavía lo encarece más. Sí. Ujú, sí. Buenísimo. Y aquí se genera pues un pequeño Star de TV. Que es el de la ventana. Es la ventanita. Sí, prácticamente es la ventana de chisme, ¿no? Nada más esta. Es la ventanita aquí para echar un poquito chisme. Los ojos en la calle. Pues arquitectos, no me resta más que agradecerles. No, gracias a No, ti, gracias a ti, Abraham. Gracias a siempre. todos. Todos estamos, yo creo que encantados de volverlos a ver en el canal, porque sus obras tienen pues una calidad, ¿verdad? Así, y un encanto y todas las características que se les pueda dar. Pero Gracias. simplemente es calidad. Muchísimas gracias. ¿Y cuáles son las redes sociales, por favor? Ahora sí. Mem-arquitectos, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Y pueden seguir a Damián como Damián-Salgado y a mí como Eric-M. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Espero. Cuídense, gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Ya nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice grabando. Estamos visitando obras aquí en la ciudad de Querétaro. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Mem Arquitectos. Nosotros ya teníamos un proyecto, la verdad es que nos gustaba y está bonito, pero empezamos a seguir el canal y entonces empezamos a ver muchas casas y como que ahí fue un parteaguas para redefinir pues otras maneras, ¿no? De ver la arquitectura. Y fue cuando decidimos pues poner un stop y volver a iniciar el proyecto. O sea, ahorita esta casa es otra totalmente diferente a la que en un inicio teníamos planeado. Eso y que pues en su momento nos topamos aquí con los arquitectos de MEM y tomaron nuestro proyecto y lo rediseñaron y pues se convirtió en esto. Pues sí, lo que dice Osvaldo, realmente el canal nos enseñó como a rediseñar lo que teníamos, el concepto de la arquitectura, ¿no? O sea, que a veces menos es más. También conocimos aquí a Mem y realmente lo que hacen nos gusta mucho
y pues vemos todos tus videos y nos encantan. Muchísimas gracias. Me encantó ese aprendizaje tan sencillo, pero tan potente que es el menos es más. Sí. Eso es una de las claves. Los acabados iban a ser otros. O sea, los acabados iban a ser muy lujosos, muy así, muy brillantes, muy, ¿no? Ah, Y realmente los elementos naturales, las plantas, pues todo lo que, la arquitectura que pues no se requiere de tanto, o sea, para hacer una gran casa, ¿no? exactamente. Sí. Qué bien lo definiste. Mejor que en cualquier congreso. Muy bien. Aquí de hecho está el nombre de la casa, Pío 7. Ah, ya empezaron a hacer placas. Yo también ya quiero hacer placas. Sí. Es que le da un toque, ¿verdad? Un Sí, poquito, sí. De obra de arte. Sí. Es chucum. Sí, es Chucum. Toda la fachada es chucum. También la de atrás, ¿verdad? Sí. Cuando la vi por Que- ahí, Esta no, dije yo, esta sí es Que color. eso, el chucum, lo conocimos por primera vez en una casa que sacaste. Era un chucum de color negro. En una casa así como en la playa, algo así. Sí. No me acuerdo si en Mérida o en Cancún, por ahí. Una casa de un artista que tenía chucum negro. Ah, ya me acordé. Sí, Sí. sí, sí. Esa Allá vez en fue la Riviera primera Maya. vez que vimos el chucum y por eso. Está claro. Qué loco. Nunca sabes quién está viendo.